Estimados amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a tratar de conversar un poco sobre las posibles medidas cambiarias que pudieran tomarse en las próximas semanas en Venezuela, sus posibilidades de éxito en uno u otro sentido y el contexto que ellas o en que ellas se desenvolverían dentro de la política económica venezolana. En programas anteriores nosotros hemos estado haciendo una serie de comentarios y análisis sobre la situación cambiaria que se vive en Venezuela, el profundo desequilibrio que hoy está presente en el mercado cambiario, caracterizado por un diferencial entre las dos tasas de cambio, la controlada y la libre, que a principios de este año llegó a superar el 175%, y es una distorsión muy profunda e insostenible. Y que incuestionablemente lleva al convencimiento de todo el mundo que la próxima administración va a tener que tomar una serie de medidas cambiarias que a su vez conformen o formen parte de un paquete de política económica integral que tiene que ponerse en marcha desde comienzos de la próxima administración. La situación cambiaria que se ha venido viviendo en nuestro país se ha caracterizado, como ya decíamos, por un enorme diferencial cambiario. Por una parte, con un tipo de cambio controlado a bolívares 7.50 a 14 bolívares 50 por dólar, que ha llevado a una situación que los economistas identificamos como de sobrevalorización del bolívar comercial, ya que lo que pueden comprar 14 bolívares 50 en Venezuela es mucho menos de lo que puede comprar un dólar afuera, y ello se ha debido básicamente a que en Venezuela el aumento de los precios, el proceso inflacionario que se ha venido viviendo es mucho más intenso que el proceso inflacionario de los países que básicamente nos proveen de productos importados. Ello trae en consideración que, o en consecuencia, que los bienes en Venezuela, los bienes y los servicios en Venezuela se encarecen mucho más rápidamente que en el exterior y por lo tanto cada vez resulta más atractivo para los venezolanos cambiar 14 bolívares 50 por un dólar y comprar una mayor cantidad de bienes y servicios en el exterior. Simultáneamente, en el ámbito del mercado cambiario libre, lo que tenemos es una situación inversa. Tenemos una situación de subvaluación del bolívar, ya que nosotros tenemos que pagar un precio altísimo para obtener un dólar. A comienzos del presente año llegamos a superar los 41 bolívares por dólar. Hubo un disparamiento del tipo de cambio después de los resultados de la elección del 4 de diciembre. Y ello implica que esa enorme cantidad de bolívares que tenemos que dar los venezolanos para obtener un dólar hace que simplemente resulte costosísimo para nosotros poder viajar, por ejemplo, porque realmente con 37 bolívares o con 40 bolívares o con 41 o 42 bolívares que esté el tipo de cambio libre, resulta que se puede comprar mucho más en Venezuela de lo que se puede adquirir en cualquier parte del mundo. Y eso hace exorbitantemente costoso el dólar para actividades financieras, el dólar para actividades turísticas, etc. Esa enorme distorsión, a su vez, introduce una serie de efectos totalmente distorsionantes en el mercado cambiario, ya que, por ejemplo, hace muy difícil el poder manejar en una forma eficiente y en una forma racional todo lo que es el proceso de distribución de los dólares para las importaciones, ya que si todo el mundo se vuelca a adquirir cualquier cantidad de dólares a 14.50 que le puedan dar porque es atractivo importar del exterior, comprar en el exterior e importar para Venezuela, realmente eso dificulta muchísimo la actividad de determinar cuánto se le da a cada uno de los que están solicitando dólares en cuantías exorbitantemente altas. Y por lo tanto esto lleva obviamente a una situación de deterioro de ese proceso del esquema de control de cambios, lleva también a que la gente demande mucho más dólares de lo que hay y, por ejemplo, el Banco Central, en el reporte que dio a la opinión pública a comienzos del mes de enero, decía que en el año 1988 las importaciones de mercancías venezolanas habían aumentado en más de un 23% con respecto a las importaciones realizadas durante el año 1987. Todo esto, pues, es efecto de esa sobrevalorización del bolívar comercial, de esa tremenda distorsión que está presente en el mercado cambiario y que lleva incuestionable o ineludiblemente a la necesidad de modificar este esquema cambiario. Vamos a unos compromisos comerciales. Al regreso vamos a tratar de ver, bueno, qué se ha dicho o qué se rumora que puede ser el esquema cambiario a ser aplicado en las próximas semanas, y vamos a tratar de visualizar qué posibilidades o qué efectos pudieran tener sobre la economía venezolana de aplicarse
esquemas alternativos y qué posibilidades de vida o sobrevivencia pueden tener la aplicación de alguno de ellos. Ya volvemos. Decíamos que la distorsión existente en el mercado cambiario en Venezuela incuestionablemente va a llevar a la nueva administración a tomar una serie de medidas en el ámbito cambiario que a su vez conformen o formen parte de un paquete de política económica integral y ojalá coherente. Estas medidas de política cambiaria pueden ser de diversos tipos y también eso lo veíamos en un programa anterior. Por ejemplo, podríamos hablar de un esquema donde se preserva la estructura actual cambiaria, es decir, con un tipo de cambio dual, uno para actividades comerciales y otras actividades como pago de deuda externa, etcétera, y el resto de las operaciones en el ámbito financiero, turismo, etcétera, que vayan a un dólar libre. O puede ser también que se oriente las decisiones en materia cambiaria por tratar de lograr una unificación cambiaria a través de un proceso que los economistas denominamos un proceso de flotación, es decir, dejar que el tipo de cambio único lo establezca directamente el mercado y que ese único tipo de cambio sea el que se aplique a todas las transacciones, tanto financieras, turismo como comerciales, pago de deuda externa, etc. La necesidad imperiosa para que cualquiera de los esquemas que se implante realmente tenga éxito es que se den una serie de condiciones fundamentales, una serie de condiciones básicas para que el esquema que se aplique realmente sea favorable. Así, por ejemplo, si se aplica un esquema o si se decide continuar con el esquema actualmente existente y, por ejemplo, se decide ajustar el tipo de cambio comercial para corregir aquella sobrevalorización que nos referíamos en la sección anterior, es necesario que esa corrección del tipo de cambio no sea única y luego se trate de estabilizar el tipo de cambio a un nivel fijo, sino que ulteriormente se vayan realizando ajustes periódicos de ese tipo de cambio para preservar el poder adquisitivo del bolívar, o lo que es lo mismo, para impedir que vuelvan a aparecer condiciones de sobrevalorización que, como decíamos anteriormente, introducen una serie de distorsiones en el mercado cambiario. También es necesario pues que cualquier medida de política cambiaria venga acompañado de una serie de medidas en materia de política económica orientadas en primer término a dar una mayor flexibilidad de oferta de divisas, de capacidad de ofrecer divisas en el mercado libre, y en segundo término otra serie de medidas, por ejemplo en el ámbito monetario, limitando la oferta monetaria disponible para realizar adquisiciones de divisas o elevando el costo de financiamiento para evitar que sea un excelente negocio pedir prestado a bajos intereses y con ello comprar dólares, etcétera, que en cierto modo limiten también la demanda de esas divisas. Pero yo diría que más importante que nada, a los efectos de mantener la estabilidad y la funcionalidad racional de un esquema cambiario, lo que se necesita es que las expectativas de la población, lo que piensa la población acerca de la evolución del tipo de cambio, sean unas expectativas lógicas, sean unas expectativas dentro de límites sensatos, estables, y que esas expectativas o esa creencia del público no estén exacerbadas, no sean altamente sensibles y que por cualquier anuncio o por cualquier rumor que se ponga a correr, eso desencadene pues una reacción explosiva que distorsione completamente los esquemas cambiarios, porque entonces cualquier esquema cambiario va a ser per se automáticamente o implícitamente inestable. Ahora, las posibilidades de que realmente se logre una estabilidad en las expectativas requiere también de una serie de condiciones, que se den una serie de condiciones de credibilidad, que tranquilicen a la población y que dejen que la población esté pensando permanente o constantemente en el problema cambiario, y que lleven al convencimiento de que el tipo de cambio va a ser inestable, de que el tipo de cambio va a continuar deteriorándose y por lo tanto hay que protegerse a ultranza. Ahora bien, para que esas expectativas realmente se manejen dentro de límites racionales, es necesario, en primer término, por ejemplo, que exista el convencimiento de que va a haber una cantidad de oferta de dólares lo suficientemente amplia como para satisfacer, si no la totalidad, buena parte de las necesidades de requerimientos de divisas que existen en el mercado. Y en segundo término,
que el precio a que pueden ser adquiridas esas divisas es un precio racional, un precio lógico, un precio estable, un precio que en primer término desestimule la demanda exagerada porque haga a esa divisa una mercancía muy barata, pero que tampoco la distorsione a través de unos niveles exorbitantemente altos de precio. Y otra de las características que se necesitan para que esas expectativas se mantengan más o menos dentro de ámbitos razonables, digámoslo así, o no desbocados, es que las posibilidades de demanda que se realicen de divisas no estén distorsionadas por ese tipo de demanda típicamente especulativo de protección, sino que la demanda tienda a canalizarse básicamente hacia los requerimientos lógicos de divisas para realizar importaciones, para servir deuda externa y también para realizar operaciones financieras, gastos de turismo en el exterior, etcétera, pero dentro de ciertos límites razonables. Ahora bien, lo que es cierto también es que las posibilidades o la necesidad de que esas expectativas se mantengan bajo control, o digamos dentro de límites razonables, son aún más importantes en esquemas, por ejemplo, de total libertad cambiaria, donde se deja que el mercado o que las fuerzas de la economía sean las que determinen el tipo de cambio. Y se necesita que esas expectativas estén mucho más tranquilas en un esquema como ese, que en un esquema donde existe un control de cambio, por lo menos una intervención del Estado en cuanto a las decisiones de distribución de las divisas relativamente escasas para determinadas actividades o factores, o utilizaciones, como ha sido el caso hasta el momento en Venezuela. Si se deja a los venezolanos que ellos pueden adquirir cualquier cantidad de divisas para cualquier fin o propósito, para importaciones, para gastos de turismo, para finanzas, etcétera, y simultáneamente no se dan esta serie de condiciones para que las expectativas de los venezolanos realmente se mantengan en niveles racionales o de tranquilidad relativa, pues simplemente las posibilidades de éxito de un esquema cambiario como ese tiende a limitarse severamente. De ahí entonces que es necesario que, si se va a seguir esa línea de flexibilización total del tipo de cambio, de flotación del tipo de cambio, buscando el establecimiento de un tipo de cambio único, es más necesario que nunca que se den una serie de condiciones que tiendan, por una parte, a desestimular la demanda de ese tipo de cambio, o de esos dólares, de esas divisas, y en segundo término, que también se den las condiciones para que la oferta de divisas sea relativamente holgada y en consecuencia se eliminen ese convencimiento de la mentalidad de los venezolanos de que no va a haber dólares que comprar y por lo tanto ineludiblemente que esos dólares se van a encarecer y en consecuencia hay que comprar dólares a cualquier precio antes de que se coloquen a precios astronómicamente altos. Toda esta serie de cuestiones tienen que ser tomadas muy en consideración en el momento de tomar estas medidas. Y de allí, por ejemplo, viene la absoluta necesidad o necesidad impostergable de modificar todo lo que son las estructuras de pagos o obligaciones de pago por concepto de servicio de la deuda externa. Hemos dicho, también esto lo hemos analizado múltiples veces en programas anteriores, que es necesario reducir los pagos netos por concepto de servicio de la deuda externa, de tal forma que buena parte de los recursos que antes se tenían que destinar a servir deuda, pagar intereses y amortización, pues ahora los podamos disponer con otros fines o propósitos y consecuentemente dispongamos de una mayor cantidad de divisas para realizar otras operaciones. En segundo término, no solamente eso, sino que es también necesario el captar recursos adicionales en el exterior a través de negociaciones, por ejemplo, con los bancos acreedores, con organismos multilaterales, etcétera, que nos suministren divisas en cantidades suficientes que vayan a engrosar, en cierto modo, a elevar los niveles de reservas internacionales que han estado bastante castigados durante estos 3 últimos años, cuando se han perdido casi 9.000 millones de dólares de reservas internacionales, y que obviamente pues ello ha limitado la posibilidad de oferta o la posibilidad de obtención de divisas en el mercado libre, y ello ha contribuido obviamente a este deterioro que hemos venido observando en este mercado. Todas estas son cuestiones pues que tienen que ser hechas en combinación con otra serie de medidas de política económica interna, como por ejemplo la elevación de las tasas de interés, de tal forma que se haga costoso para el especulador potencial de divisas el obtener préstamos para con ellos o con esos bolívares obtener los dólares y transferirlos al exterior,
ya que el costo que él tiene que incurrir para poder obtener ese crédito que le permita adquirir esos dólares sea sumamente elevado como consecuencia de la revisión de las tasas de interés. También es necesario que existan ciertas limitaciones en las posibilidades de obtención de crédito, en la disponibilidad de medios de pago de bolívares para adquirir divisas, y todas estas son cuestiones que tienen que ser hechas en una forma integral, en una forma coherente, para asegurar que el comportamiento de ese tipo de cambio determinado libremente por las fuerzas de oferta y demanda realmente no está dando tumbos o está teniendo comportamientos completamente distorsionados, sino que el mismo se comporta de acuerdo a una racionalidad y a una lógica. Ahora bien, en otros países se han aplicado esquemas como estos, esquemas de flotación. En los países industrializados, todos los países industrializados determinan sus tipos de cambio a través de esquemas de flotación. Todas las monedas europeas con respecto entre sí, con respecto al dólar o con respecto al yen japonés, etcétera, se determinan por el libre juego de oferta y demanda, pero el comportamiento de esos tipos de cambios, si bien muestran fluctuaciones o tendencias muy marcadas, normalmente no muestra distorsiones o grandes caídas o grandes subidas o interrupciones en lo que son esas mismas tendencias, y ello se debe a que toda esta serie de condiciones y de expectativas que existen dentro de esos mercados están más o menos bajo racionalidad. En otros países, inclusive en países en vías de desarrollo, también se han aplicado estos esquemas con relativo éxito. No han aparecido distorsiones mayores en todo lo que es la estructura del tipo de cambio o interrupciones sumamente severas de lo que es el tipo de cambio, y esas son las condiciones que se tienen que dar también en Venezuela en caso de que se decida ir a un esquema de flotación o fijación del tipo de cambio único a través de las fuerzas de mercado. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Vamos a ver, sin embargo, cuáles son las posibilidades de que en Venezuela realmente se den esas condiciones, se evite esa exacerbación de las expectativas que lleva a la distorsión del tipo de cambio, y qué posibilidades, por lo tanto, de éxito, de que se logre un manejo de estabilidad del tipo de cambio bajo un esquema de flotación pudiera existir dentro de nuestra economía. Ya regresamos. Comentábamos en la sección anterior que el establecimiento de cualquier esquema cambiario necesitaba una serie de condiciones o prerequisitos para que realmente fuera funcional y no fuese objeto blanco de una serie de distorsiones que se pudieran presentar en el mismo. Y también decíamos que esto era particularmente cierto en los esquemas de flotación, donde se tiende a establecer un único tipo de cambio, estableciendo el mismo o siendo determinado ese tipo de cambio por las libres fuerzas de oferta y demanda en el mercado. Tipo de cambio que se aplicaría a todas las operaciones, tanto importación como exportaciones de mercancías y servicios, gastos de turismo, operaciones financieras, servicio de deuda externa, etc. Si el próximo gobierno decide orientar su política cambiaria hacia una política de este tipo, una política de flotación, yo creo, sin embargo, que es necesario alertar sobre una serie de elementos que estarían presentes en la economía venezolana, que pudieran distorsionar las expectativas del público y que pudiera esto dificultar en una forma considerable la aplicación racional de un esquema de flotación como particularmente iniciándose el mismo a partir de un esquema totalmente distorsionado, como el esquema cambiario que está hoy vigente y que se ha estado distorsionando durante los últimos meses en Venezuela en una forma sumamente acelerada, y que en cierto modo pudiera dificultar las posibilidades de éxito de este esquema cambiario. Así, por ejemplo, en Venezuela, una de las cosas que más determina o más afecta las expectativas del público en materia cambiaria son las fluctuaciones que suceden en materia de precios de petróleo. Eso se debe simplemente, y esto ya lo hemos hablado en programas anteriores, a que la principal fuente de suministro o de captación de recursos externos, de divisas del país, se concentra precisamente en la exportación petrolera, producto cuyos precios están sujetos a una serie de factores de tipo político, aleatorios, erráticos, impredecibles,
ampliamente influenciados a su vez en un área del mundo sobre el que no tenemos ninguna capacidad de influencia y donde existe una situación y condición política muy inestable y que por lo tanto en cualquier momento en el futuro podemos nuevamente ser víctima blanco de un derrumbamiento de los precios del petróleo, una guerra de precios, una situación adversa en el mercado petrolero que vuelva nuevamente a distorsionar grandemente las expectativas de los venezolanos en materia cambiaria y que ello pudiera realmente hacer muy difícil el evitar distorsiones drásticas y injustificables desde el punto de vista estrictamente económico y financiero sobre el tipo de cambio. Otro de los factores que pudiera afectar esas expectativas cambiarias pudiera ser, por ejemplo, el hecho de que durante los 3 últimos años nuestras reservas internacionales se han disminuido en una forma sumamente acelerada, de acuerdo a las cifras dadas a comienzos del mes de enero de 1989 por el Banco Central. Estas reservas internacionales se contrajeron en cerca de 4.000 millones de dólares, que sumada a la contracción de reservas del 87 y de 1986, ha implicado una disminución de esos activos financieros internacionales del país en una cantidad próxima a los 9.000 millones de dólares, y esto obviamente pues limita las posibilidades de presencia, de oferta del Banco Central, el gran oferente de divisas en el mercado libre en un momento dado, y ello obviamente lleva o puede llevar a muchos a pensar que la oferta de divisas en el mercado libre va a ser escasa, va a ser severamente limitada y que por lo tanto la tendencia en el precio de la divisa va a ser al alza. Igualmente esto también lleva obviamente al convencimiento de que Venezuela tiene que cambiar en una forma radical el manejo de su deuda externa, disminuyendo los pagos netos por concepto de servicio de esos compromisos financieros internacionales y buscando tanto en los organismos multilaterales internacionales como en la banca acreedora privada nueva asistencia financiera que nos implique pues un ingreso de capitales importante, un ingreso de recursos importante y que a su vez nos permita reducir esos pagos netos por concepto de servicio de la deuda externa. Sin embargo, la obtención o captación de esos recursos no va a ser gratuita ni va a ser fácil de lograr. Eso va a implicar una serie de condicionamientos, va a tener implícito una serie de condicionamientos que pudiera llevar a la gente a pensar que esos condicionamientos van a distorsionar el mercado cambiario y que se pudieran reflejar con o sin razón en las expectativas cambiarias de la población. Igualmente, por ejemplo, la tendencia alcista de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales es un hecho, es una realidad que implica obviamente para Venezuela la elevación de sus pagos por concepto de servicio de deuda externa y particularmente la elevación de sus pagos por concepto de interés de su deuda externa, que va a implicar obviamente una fuente de filtraciones hacia el exterior de los recursos relativamente escasos de divisa y que ello también, cualquier elevación de las tasas de interés a nivel internacional pudiera distorsionar las expectativas locales. Otro factor que también pudiera estar presente en la distorsión de las expectativas del venezolano en materia cambiaria pudiera ser, por ejemplo, el encarecimiento que permanentemente se está produciendo en los precios de los productos que compramos en el exterior y particularmente en el precio de los productos que importamos de Europa y de Japón, porque todavía continúa y las previsiones de expertos internacionales apuntan en el mismo sentido, todavía continúa el deterioro del dólar con respecto a las monedas fuertes de Europa y al yen japonés. Y esto obviamente implica, en la medida en que se preserve esta tendencia de fortalecimiento de esas monedas europeas y del yen japonés, implica el encarecimiento de los productos que compramos en esas economías. Y que obviamente este encarecimiento acelerado de los recursos que compramos en el exterior, pues también impliquen, en cierto modo, pues distorsiones o impliquen deterioros en las expectativas del público. Otro hecho que pudiera influir, sobre todo en el año 1989, año en el que se prevé un escalamiento en el ajuste de los precios debido a una serie de medidas que van a tener que ser tomadas, y esto lo examinábamos un par de programas antes, un par de semanas atrás, que van a tener que ser tomadas, por ejemplo, para corregir el desequilibrio fiscal, elevando la tarifa de los servicios públicos, elevando el tipo de cambio, el precio del dólar, elevando el precio de la gasolina,
elevando pues una serie de costos de producción, muy probablemente una elevación también de sueldos y salarios, va a implicar una elevación bastante intensa de los costos de producción, que a su vez se va a traducir en la materialización de un incremento de precios muy alto que pudiera llevar a la generación de una presión inflacionaria incluso mayor en el año 1989 de la que se ha operado en 1988 y 1987, y que esto pues llevará al convencimiento los productos venezolanos van a seguir incrementándose en su precio, y por lo tanto va a haber un proceso de abaratamiento relativo de los productos externos, de los productos del resto del mundo, y por lo tanto es atractivo importar, haciendo esto o acentuando esto, la demanda de divisas con esos fines de importación. Todos estos deterioros que se pudieran presentar en las expectativas cambiarias por variaciones en los precios del petróleo, por incremento en los precios de los productos que importamos, por elevación de las tasas de interés internacionales, etcétera, pudieran reflejarse negativamente en el mercado cambiario en caso de que existiese un proceso de flotación, haciendo que el tipo de cambio, por ejemplo, aumente a lo mejor hasta en una forma violenta, y que ello se refleje en el dólar que se utiliza para todas las operaciones en el exterior del país, es decir, inclusive también para las importaciones, para las compras en el resto del mundo o en el exterior. Esto a su vez pudiera generar un efecto muy nocivo sobre los precios, pudiera agravar la presión inflacionaria o la presión alcista en los precios, simplemente porque introducirían estas fluctuaciones periódicas o esporádicas en el tipo de cambio por el deterioro de las expectativas existentes en la mentalidad de los venezolanos, pudiera llevar a los importadores a ajustar los precios de los productos que importan en una forma, digamos, más intensa a la deseable. Para un importador, para una persona que tiene que comprar parte de sus productos en el exterior, él lo que ve no es tanto lo que le costó, cuánto tuvo él que dar de dólares o de bolívares para adquirir los dólares que le costaron obtener esos artículos en el exterior, sino cuánto le va a costar a él reponer esos artículos. Eso es lo que nosotros los economistas llamamos el costo de reposición, que es lo que lleva, sobre todo en un régimen de libertad de precios, al establecimiento de los precios. No es cuánto me costó importar este material que hoy estoy vendiendo, sino cuánto me cuesta reponer este material que estoy vendiendo. Y como el tipo de cambio, que es el que va a determinar ese costo de reposición, está sujeto a una serie de fluctuaciones debido al deterioro de las expectativas cambiarias, pues ello puede llevar a ajustes de precios para protección que protejan a ese importador contra eventuales fluctuaciones futuras inmediatas en ese costo de reposición mayor a la inicialmente deseable, y que por lo tanto ejerza presiones alcistas en los precios más intensas de la que inicialmente se desea. Estas son cuestiones que hay que plantearlas con toda crudeza, que debe llevar a la reflexión a los que van a tener la responsabilidad de tomar las medidas de política económica en la próxima administración, ya que visto quizás desde un punto de vista teórico, lo ideal es obvio que exista un único tipo de cambio y que ese tipo de cambio lo determinen las fuerzas de mercado, y que ese tipo de cambio no esté sujeto a fluctuaciones muy violentas. Pero pudiera suceder que las realidades de nuestro país, las realidades de nuestra economía, pudieran distorsionar o pudieran generar factores irritantes en esas expectativas en forma permanente, que llevaran a distorsiones innecesarias en el tipo de cambio, un esquema cambiario de flotación del bolívar, y que por lo tanto pudieran llevar a la conclusión de que a lo mejor en el corto plazo no es ese el mecanismo cambiario más idóneo a ser implantado en nuestro país, sino que quizás deberíamos comenzar ese proceso de ajuste del esquema cambiario en una forma progresiva, preservando el esquema actualmente existente, corrigiendo las distorsiones que hoy están presentes en el mercado cambiario, y tratando de crear las condiciones de acercamiento de las dos tasas de cambio y las condiciones generales para que eventualmente, y más en el mediano plazo, se den las condiciones más propicias para poder poner en práctica un proceso de flotación, de establecimiento por las fuerzas de oferta y demanda del mercado, pero en una forma mucho más estable, mucho más predecible y sin tanto riesgo de distorsiones abruptas que pudieran operarse en ese tipo de cambio y que tanto daño pudieran ocasionar en nuestra economía. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.